Hola para todos, bienvenidos a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Durante los últimos días, durante las últimas semanas, hemos estado desarrollando un estudio que vez tras vez hemos repetido su nombre, pero no nos vamos a cansar porque parte de lo que queremos es que todos tengamos claro qué es lo que estamos estudiando en la palabra de Dios, conociendo al que nos conoce. De esa manera hemos titulado esta serie de estudio bíblico cuyo énfasis está centrado en los atributos de Dios. De manera que quiero invitarle que el día de hoy oremos y le demos gracias al Señor por la posibilidad de estar juntos estudiando su palabra y creciendo conforme al conocimiento, a la gracia, a la bondad de Dios. Padre amado, damos gracias este día, Señor, por el regalo que tenemos de parte tuya, Señor, en la Biblia. Gracias porque a través del libro de la Sagrada Escritura podemos conocerte cada día más y más, Señor. Este día, Señor, queremos implorar que tu Espíritu Santo nos guíe a profundizar, a escudriñar la Escritura, Señor, de tal manera que a través de ella podamos conocerte un poco más a ti, Señor. Padre bendito, queremos rogarte que no permitas que nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, Señor, se vea obnubilado, se vea atrapado, como engolosinado, Señor, de todas las cosas que el mundo ofrece. Antes bien, Señor, queremos pedirte que a través de tu palabra abras nuestros ojos, de tal manera que podamos aprender a conocerte y al conocerte podamos atesorar tu nombre, atesorar tu presencia, tu palabra, Señor, y de esta manera, Señor, podamos tener un claro conocimiento, una clara convicción, Señor, acerca de quién eres tú, acerca de lo que tú quieres hacer también en nuestra vida. El día de hoy, Señor, culminamos esta oración introductoria, esta oración de acción de gracias, reconociendo, Señor, que tú eres bueno y que para siempre son tus misericordias. Bendito y alabado seas tú, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis amados amigos y hermanos, quiero una vez más darle la bienvenida a cada uno de ustedes a este tiempo de estudio bíblico. Ya hemos llegado al capítulo número 11 de este estudio de la palabra titulado Conociendo al que nos conoce. El día de hoy queremos aproximarnos al estudio de la bondad de Dios como atributo divino, como atributo de la persona de Dios, la bondad de Dios. Regularmente nosotros escuchamos o seguramente en muchos momentos nosotros mismos hemos expresado frases como Dios es bueno, bueno es Dios, pero ¿realmente tenemos conciencia de lo que mismo estamos diciendo? ¿O será que más bien cuando hablamos de Dios es bueno o bueno es Dios, ¿verdad? Estamos refiriendo que Dios ha hecho conforme a los deseos de nuestro corazón. Me explico. En muchos momentos, cuando nosotros como seres humanos afirmamos que Dios es bueno, de alguna manera estamos frente a un episodio, a una circunstancia, a una situación de nuestra vida que nos resulta agradable, que nos resulta placentera o que de alguna manera nos proporciona algún tipo de beneficio. En ese sentido, cuando las cosas nos han sido favorables, es fácil que nosotros podamos entender la afirmación Dios es bueno. Sin embargo, ¿por qué no salen de nuestros labios las mismas palabras, la misma expresión cuando estamos viviendo tiempos de dificultad? Por ejemplo, cuando alguno de nosotros se enferma, ¿por qué no afirmamos Dios es bueno? Si Dios no cambia conforme las circunstancias, así como Dios es bueno para las cosas que nos producen placer, Dios también sigue siendo bueno para aquellas cosas en las que nuestro corazón no necesariamente se deleita. ¿Ve? Entonces note que a veces nuestra percepción de la bondad de Dios está ligada al placer o al beneficio, al provecho que nosotros podemos experimentar de tal o cual circunstancia. ¿Ve? El día de hoy, cuando nos aproximamos a la expresión la bondad de Dios y podemos entender que esa expresión es apenas un reflejo del atributo divino, denominado de igual manera la bondad de Dios, vamos a entender
que ese atributo se refiere a cosas mucho más amplias, a cosas mucho más grandes, más profundas, que solamente usted y yo llegásemos a experimentar algún tipo de beneficio. Quiero invitarle que el día de hoy comencemos meditando la palabra del Señor, y para eso quiero rogarle que abra por favor su Biblia conmigo en el Salmo 136. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios de dioses. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Señor de señores. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al único que puede hacer milagros poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo los cielos con tanta habilidad. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que ubicó la tierra en medio de las aguas. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hizo las lumbreras celestiales. Su fiel amor perdura para siempre. El sol para que gobierne de día. Su fiel amor perdura para siempre. Y la luna y las estrellas para que gobiernen de noche. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que mató a los hijos mayores de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Él sacó a Israel de Egipto. Su fiel amor perdura para siempre. Actuó con mano fuerte y brazo poderoso. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que separó las aguas del mar rojo. Su fiel amor perdura para siempre. Hizo cruzar a salvo a Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Pero arrojó al mar rojo al faraón y a su ejército. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que guió a su pueblo por el desierto. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al que hirió de muerte a los reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. Mató a reyes poderosos. Su fiel amor perdura para siempre. A Sehón, rey de los amorreos. Su fiel amor perdura para siempre. Y a Og, rey de Basán. Su fiel amor perdura para siempre. Dios entregó las tierras de estos reyes como herencia. Su fiel amor perdura para siempre, como preciada posesión a su siervo Israel. Su fiel amor perdura para siempre. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Nos salvó de nuestros enemigos. Su fiel amor perdura para siempre. Él provee alimento a todo ser viviente. Su fiel amor perdura para siempre. Den gracias al Dios del cielo. Su fiel amor perdura para siempre. Amén. ¿Qué tal si utilizamos unos minutos de nuestro tiempo, de este estudio bíblico, para orar conforme a lo que de este salmo hemos leído, para orar conforme a los atributos exaltados de Dios, o al atributo de Dios exaltado en este Salmo 136, la bondad de Dios? Oremos y démosle gracias al Señor. Papá, alabamos tu nombre. Tu palabra afirma de una manera muy clara ante nuestros ojos: den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Señor, gracias porque tu bondad la vemos expresada en todos y cada uno de los momentos de nuestra vida, de nuestra existencia. No solamente eres bueno cuando experimentamos placer, no solo eres bueno cuando experimentamos algún tipo de beneficio, Señor, también eres bueno en medio de nuestros momentos de soledad, también eres bueno en medio de los momentos de aflicción, también eres bueno en los momentos de escasez. Tú sigues siendo bueno, Señor, como declara este salmo, Señor. Gracias, Señor, porque tu fiel amor perdura para siempre. Y toda la bondad tuya, Señor, atraviesa de principio a fin no solo la historia de Israel, pero la historia de la vida de todos los que somos parte de tu pueblo, Señor, de tu iglesia, todos los que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Tu bondad, Señor, la hemos visto manifestada desde antes que estuviésemos en los planes de nuestros padres. Tú habías manifestado ya tu bondad, incluyéndonos en tu plan. Gracias, Señor, porque has tenido cuidado por medio de tu bondad, por medio de tu fiel amor de cada uno de nosotros durante la gestación,
durante la niñez, durante la juventud, en la adultez, Señor. Has tenido cuidado, Señor, de muchos de tus hijos que al día de hoy se encuentran en la ancianidad, Señor, en la tercera y la cuarta edad, Señor, y damos gracias porque tu fiel amor perdura para siempre y ese fiel amor no es otra cosa que la expresión de tu bondad, Señor. Tú nos has pastoreado, Señor, en tiempos de aflicción, nos has pastoreado en tiempos adversos y aún así has seguido siendo bueno. Aún así has seguido siendo fiel, misericordioso. Señor, el día de hoy nosotros estamos delante de ti rendidos y exaltando, Señor, la bondad tuya. Queremos pedirte, Señor, que nos enseñes a regocijarnos en tu palabra y aún en medio de todas nuestras circunstancias, a la luz de tu bondad, a la luz de que tú eres bueno y no hay nadie que sea mejor que tú, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre, Dios, por siempre y para siempre. Amén y amén. Mis hermanos, creo que es una buena manera en que nosotros podamos comenzar el día de hoy este estudio bíblico a partir de lo que el Salmo 136 nos enseña. Hay una expresión, o más bien una figura literaria que se llama el paralelismo. El paralelismo en la poesía bíblica, en la poesía del Medio Oriente Antiguo, y tiene que ver con expresar la misma idea utilizando diferentes palabras. El primer verso de nuestro Salmo 136, con el que comenzamos el día de hoy, dice: den gracias al Señor porque Él es bueno. Esta expresión, den gracias al Señor porque Él es bueno, la vamos a ver repetida durante los 26 versículos del Salmo, utilizando distintas palabras. Por ejemplo, den gracias al Dios de dioses. Expresar que Dios es Dios por encima de cualquier persona o cualquier manufactura que quisiera elevarse al nivel de Dios, estamos diciendo con esto que Dios es bueno. Y al expresar la idea Dios es bueno, estamos expresando que Dios es mejor, que Dios es supremo, que Dios es más alto que cualquier cosa a nuestro alrededor. Thomas Manton, el puritano británico del siglo XVII, nos ha provisto de una excelente definición de la bondad de Dios. Manton describe la bondad del Señor de la siguiente forma: solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Él es bueno esencialmente, y no solo bueno, sino la bondad misma es Dios. La bondad de la criatura es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad de la criatura es como una gota, en Dios es como un océano infinito. Él es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que realmente es. En Dios no cabe la adición ni la sustracción. Dios es sumum bonum, es decir, el sumo bien. La bondad de Dios debe invitarnos a contemplar la plenitud de la divinidad, no solo en términos de lo que usted y yo podemos recibir de Dios, ¿verdad? Les decía hace un momento que estamos acostumbrados a definir la bondad en términos de lo que recibimos, en términos de lo que nos beneficia, en términos de lo que nos otorga placer. Pero la palabra de Dios en su plenitud debiera invitarnos a contemplar la bondad de Dios de una manera mucho más amplia, ¿verdad? No podemos nosotros reducir la bondad de Dios a la satisfacción de nuestras peticiones. Afirmar que Dios es bueno debe invitarnos a conocer al único y verdadero Dios que es mejor, y por favor subraye esta expresión, mejor que todo lo que existe. Afirmar que Dios es bueno, de nuevo, es afirmar que Dios es superior a todo lo que nosotros hemos podido conocer y a todo lo que podremos conocer hasta el día cuando Dios nos lleve para estar delante de su bendita presencia. Dios es superior a todo, Dios es mejor que todo, es más grande que todo. Él ha decidido ponernos en comunión con Él para que experimentemos tal plenitud de vida
para que usted y yo podamos experimentar esa plenitud de vida tanto en la temporalidad, es decir, cuando estamos aquí y ahora en la tierra, pero también para que experimentemos esa plenitud de vida, esa plenitud de bondad cuando trascendamos a la eternidad y por fin estemos delante de su santísimo trono y otra vez afirmando, nuestro Dios es bueno y su fiel amor perdura para siempre. El día de hoy me gustaría que me acompañara en este estudio bíblico y podemos contemplar la bondad de Dios expresada en la persona de Cristo Jesús. Es decir, toda la bondad que reside en Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, toda esa bondad, pero que podamos verla en la persona de Cristo Jesús. Y para eso voy a invitarle que por favor abra su Biblia en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos. Este va a ser, digamos, nuestro libro de estudio, nuestro puerto, nuestro punto de partida y espero también nuestro punto de llegada al abordar la bondad de Dios. En el capítulo 1 de Hebreos vamos a encontrar en primer lugar la afirmación gloriosa de Dios es mejor que los ángeles. Dios es mejor que los ángeles. Y esto implica Dios es tan bueno, la bondad de Dios es tan grande, tan amplia, tan sublime, que Dios es superior a los ángeles. Mire por favor Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. El Hijo es superior a los ángeles, ¿verdad? En estos primeros versos nosotros podemos entender con total claridad la magnitud de Dios con el que usted y yo estamos entrando en relación todos los días a través de la persona de Cristo Jesús. Dice el autor de la carta a los Hebreos, en el pasado, es decir, allá en el Antiguo Testamento, Dios utilizó mensajeros angelicales, pero también mensajeros de carne y hueso, como los profetas. Utilizó ángeles y utilizó profetas para darnos a conocer su palabra. Pero ahora en estos tiempos, es decir, a la iglesia de Cristo, le ha correspondido recibir el mensaje de la misma persona que inspiró tanto a los ángeles como a los profetas. Es decir, Dios encarnado se convirtió en mensajero para que usted y yo pudiésemos recibir las buenas noticias del Evangelio. Este mensajero es Jesucristo. Dice, el Hijo irradia la gloria de Dios. El Hijo es la expresión misma del carácter de Dios. El Hijo tiene un nombre que supera por muchísimo el nombre de los ángeles y la gloria que se le dio al Hijo es mucho más grande que la gloria que pudieran tener los ángeles. Después de que el Hijo nos limpió nuestros pecados con su sangre, dice el texto, se sentó en el trono a la diestra de la majestad de Dios. Y esto habla de Cristo como mejor que los ángeles, Cristo como superior a los ángeles, lo cual implica que Dios es bueno. Tan bueno que supera en gloria, en majestad, en poder, en dominio a cualquier ser angelical, a cualquier ser celestial que hubiese sido creado por las manos de Dios. Sigue diciendo el texto bíblico en el verso 5. Pues Dios nunca le dijo a ningún ángel lo que le dijo a Jesús. Tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Dios también dijo, yo seré tu padre y él será mi hijo. Además, cuando trajo a su Hijo Supremo al mundo, Dios dijo que lo adoren todos los ángeles de Dios. Pero con respecto a los ángeles, Dios dice, Él envía a sus ángeles como los vientos y a sus sirvientes como llamas de fuego. Pero al Hijo le dice, tu trono, oh Dios,
permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas con un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te ha ungido derramando el aceite de alegría sobre ti más que sobre cualquier otro. Y note en esta porción de los versículos 5 al versículo 9, la manera como el escritor de Hebreos exalta la divinidad de Jesús. Es decir, no estamos hablando de Cristo como un ser creado por Dios, estamos hablando de Cristo como un ser cosustancial, coeterno, codivino, es decir, un ser que comparte todos los atributos del Padre y del Espíritu, que ahora es el Dios visible ante nuestros ojos. Es decir, el hombre que nació de María, él es nada más y nada menos que el todopoderoso Dios que nos fue anunciado, que nos fue presentado en el Antiguo Testamento. Ahora lo tenemos delante de nosotros en la persona de Jesucristo. ¿Ve? Y el Señor en estos primeros versos ha inspirado al escritor de Hebreos para anunciar la divinidad de Jesús. Versículo 10 dice, también le dice al Hijo, Señor, en el principio echaste los cimientos de la tierra y con tus manos formaste los cielos. Ellos dejarán de existir, pero tú permaneces para siempre. Ellos se desgastan como ropa vieja, los doblas como un manto y los desechas como ropa usada, pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Además, Dios nunca le dijo a ninguno de sus ángeles, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, los ángeles son solo sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. De manera que este primer texto de la carta a los Hebreos que hemos podido leer el día de hoy afirma de principio a fin que Jesús, Dios, el todopoderoso Dios, es superior y es mejor que cualquier ángel. Y recuerde usted que la palabra ángel tiene un significado muy especial, es mensajero, ¿verdad? Los ángeles son mensajeros divinos. ¿Y por qué resulta clave que usted y yo tengamos tan claro que la bondad de Dios refiere a la superioridad de Dios por encima de los ángeles? Porque vivimos tiempos en los que el ser humano quiere adorar lo que sea, incluidos ángeles, ¿verdad? De hecho, hay toda una corriente que pretende sublimar a los ángeles a la categoría casi de Dios, colocarlos en un nivel altísimo y pretender que ellos son dignos de adoración. Cuando en el libro del Apocalipsis vamos a encontrar, por ejemplo, al apóstol Juan colocándose de rodillas delante de un ángel, porque vio su gloria, vio su poderío, vio su belleza, y Juan cae rendido a los pies del ángel, y el ángel mismo lo incorpora, lo levanta y le dice, Juan, levántate, que yo soy un siervo como tú. Es decir, ningún ángel, ningún ser celestial es digno de nuestras oraciones, de nuestra adoración, de nuestra devoción. Solo Dios, que es bueno, está por encima de los ángeles. A Él es a quien usted y yo debemos adorar en todo tiempo. Espero que estemos siendo muy claros en este punto. En segundo lugar, Dios es bueno y eso implica que Dios es mejor que Moisés. Mejor que Moisés. Hebreos capítulo 3, versículo 1. Así que, hermanos amados, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Pues él fue fiel a Dios, quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma, pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después, pero Cristo, como Hijo, está a cargo de toda la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Por eso el Espíritu dice,
Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron en aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Allí sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y dije, su corazón siempre se aleja de mí, rehúsan hacer lo que les digo. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fue acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron enojar a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto y a quienes les hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que lo desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Todo este texto, Hebreos capítulo 3, versículos 1 al 19, nos muestra, nos pone delante de la evidencia bíblica de la superioridad de Jesucristo ante una figura tan importante en la literatura bíblica, en la historia de Israel y, por qué no decirlo, en la historia de la redención como Moisés. Moisés fue el caudillo, el libertador utilizado por Dios para traer libertad a su pueblo en medio de la esclavitud que experimentaba por parte de los egipcios. Sin embargo, siendo una persona tan importante en el relato bíblico, dice el escritor de Hebreos, ni siquiera Moisés merece tanta gloria como la que merece Cristo. Porque si bien es cierto, Moisés sirvió en casa como siervo, es decir, como sirviente del Señor, Cristo sirve en la casa como hijo, y si como hijo también como dueño. Entonces, note que aquí lo que está refiriendo el escritor de Hebreos es que Jesús mismo es el diseñador, el dibujante, el arquitecto que diseñó todo el plan de salvación. No solamente el tabernáculo del Antiguo Testamento, pero recuerde usted que todo el tabernáculo, cada uno de sus elementos, cada una de sus partes, apuntaba a la persona de Cristo. Ahora Cristo es superior porque Cristo ya no es la sombra de nadie. Cristo es la realidad misma de Dios, mostrándose frente a nuestros ojos. De tal manera, nosotros podemos llegar a entender que al día de hoy, Jesucristo, expresando la bondad de Dios, es superior a Moisés, y eso tiene una implicación enorme para nosotros. ¿Cuál es esa implicación? Que el único que puede traer verdadera libertad a nuestra vida de cualquier tipo de esclavitud es Jesucristo nuestro Señor. Jesucristo el verdadero libertador. Jesucristo el verdadero caudillo que estábamos esperando y el que puede traer libertad a toda persona a la que Él anhela, quiere y ha planeado salvar desde antes de la fundación del mundo. De manera que usted y yo estamos delante de la bondad de Dios que nos pone muy por encima a Cristo sobre los ángeles, pero también sobre Moisés. Ahora, note que la reflexión final del capítulo 3 que hemos leído apunta a un pueblo que se rebeló, apunta a un pueblo que se levantó contra el nombre de Dios y en consecuencia ese pueblo nunca entró en el reposo del Señor. Es tan fuerte esto que afirma la carta a los Hebreos que ni siquiera Moisés entró en la tierra prometida. Cuando nosotros encontramos el Pentateuco, vamos a encontrar que durante 40 años los israelitas que salieron de Egipto comenzaron a morir,
de ancianos, de enfermos, algunos otros fueron exterminados por Dios mismo por su rebeldía, ¿verdad? Pero toda esa generación que salió de Egipto murió en el desierto. Y esperaríamos nosotros que el Deuteronomio, la instrucción de Moisés, tuviese un desenlace como el de muchas películas que aparecen al día de hoy en el mercado, donde el caudillo, el héroe, el protagonista nunca muere o nunca le pasa nada malo. Pues no. Cuando nosotros encontramos la instrucción de Moisés, es decir, el Pentateuco, vamos a encontrar que también Moisés se rebeló. También el corazón de Moisés se endureció de rebeldía y decidió en algún momento comenzar a actuar por su propia cuenta. Eso le significó a Moisés ser desechado por Dios y apenas poder contemplar la tierra prometida a la distancia. La palabra de Dios nos dice que Dios invitó a Moisés a subir al monte Nebo y desde la cima del monte Nebo le dice: contempla muy bien la tierra prometida y contémplala porque tú no entrarás en ella. Por cuanto tú deshonraste mi nombre, no entrarás en la tierra prometida. En cambio, Jesús, habiendo sido tentado de todas las maneras en que fue tentado, siempre exaltó el nombre de Dios. Aún estando rodeado de personas infieles como usted y yo, personas infieles como sus discípulos, personas infieles como sus seguidores, el corazón de Cristo se mantuvo siempre fiel a aquel que lo envió, al Padre Celestial. Y por esa razón el nombre de Cristo es superior al de Moisés. Porque en Cristo además vamos a encontrar el verdadero reposo. Y esto nos conduce a nuestro tercer punto, y es: Dios es mejor que la tierra prometida. Es decir, Dios es mejor que cualquier lugar de reposo. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 13 dice: todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo de entrar en su descanso. Por lo tanto, deberíamos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. Cuando llegó el séptimo día, Dios descansó de toda su labor. Pero en otro pasaje Dios dijo: ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está disponible para que la gente entre, pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron, porque desobedecieron a Dios. Entonces Dios fijó otro tiempo para entrar en su descanso, y ese tiempo es hoy. Lo anunció mucho más tarde por medio de David en las palabras que ya se han citado: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan su corazón. Ahora bien, si Josué hubiese entrado en ese lugar de descanso, Dios no habría hablado de otro día de descanso todavía por venir. Así que todavía hay un descanso especial en espera para el pueblo de Dios, pues todos los que han entrado en el descanso de Dios han descansado de su trabajo, tal como Dios descansó del suyo después de crear el mundo. Entonces, hagamos todo lo posible por entrar en ese descanso, pero si desobedecemos a Dios, como lo hizo el pueblo de Israel, caeremos, pues la palabra de Dios es viva y poderosa, y es más cortante que toda espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendiremos cuentas. Bien, estos 13 versículos contienen para nosotros una verdad supremamente esperanzadora. Cuando afirmamos nosotros Dios es bueno, también estamos afirmando que Dios es mejor que cualquier lugar de reposo, es decir, mejor que la tierra prometida. Ustedes recordarán que el pueblo de Israel anduvo durante 40 años por el desierto
para por fin entrar en Canaán, la tierra prometida. Pero aún estando en la tierra prometida, dice el texto, en época de Josué, ni siquiera ellos entraron en el reposo. Si hubieran entrado en el reposo, entonces Dios no hubiese prometido un reposo más adelante, ¿verdad? Y ese reposo es la misma persona de Jesús. En Mateo capítulo 11, versículo 28, el Señor Jesús dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen sobre sí mi yugo que es ligero y mi carga que es liviana, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. De manera que el reposo, el verdadero reposo, la verdadera tierra prometida, ni siquiera es 1 metro cuadrado de tierra, no es una hectárea, no es un acre de tierra, ¿verdad? La verdadera tierra prometida es la persona de Jesús, porque es Cristo el que nos invita a venir a Él para poder hallar descanso. Y note algo muy importante. Según nos enseña Mateo 11:28 y según nos enseña Hebreos 4 del 1 al 13, la razón por la que usted y yo en muchos momentos no experimentamos el reposo en la persona de Dios tiene que ver con nuestra arrogancia. Jesús en Mateo 11:28-29 dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Luego nosotros debiéramos preguntarnos cómo se relaciona la mansedumbre con el reposo. Se relacionan de la siguiente manera: en la medida que usted y yo reconocemos que no podemos lidiar con nuestras circunstancias, que no podemos lidiar con todas nuestras situaciones y que necesitamos de la ayuda, de la misericordia, del sustento de Dios, en ese momento ese reconocimiento se traduce como humildad. Es decir, estamos dejando de lado toda arrogancia, toda autosuficiencia, todo lo que nos invita a pensar que nosotros solos podemos. Y en ese momento, cuando por fin estamos reconociendo nuestra profunda necesidad de Dios, entonces experimentaremos lo que es entrar en el reposo de Dios. Experimentaremos lo que significa por fin estar en la tierra prometida y llegar a entender de esta manera que la tierra prometida verdadera no es Canaán, no es Israel, no es Palestina. La verdadera tierra prometida se llama Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Todo aquel que crea en Él hallará descanso para su alma. En cambio, todo aquel que oiga el mensaje y aún así siga pensando: yo solo puedo, yo no necesito ayuda, yo no necesito de nadie, aún habiendo escuchado el mensaje, jamás entrará en el reposo del Señor. ¿Ve? Por eso nos atrevemos a decir que la bondad de Dios como atributo se manifiesta delante de nosotros en que Dios es mejor que cualquier tierra prometida. En cuarto lugar, Dios es mejor que cualquier sacerdote humano. Dios es mejor que cualquier sacerdote humano. Es decir, en virtud de que el Señor es bueno, Dios es bueno, esto tiene la implicación de que Dios es mejor que cualquier sacerdote de carne y hueso, cualquier pastor, cualquier predicador, cualquier evangelista, cualquier ministro del evangelio, cualquier sacerdote, cualquier papa. Cristo, Dios, es mejor que cualquiera de estos sacerdotes humanos que ya he mencionado. Hebreos 4:14 dice lo siguiente: por lo tanto, ya que tenemos un sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esta razón, debe ofrecer sacrificios tanto por sus propios pecados como por los del pueblo, y nadie
puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, yo he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El texto que hemos leído, Hebreos 4:14 hasta el capítulo 5, versículo 10, expresa la superioridad, o si usted quiere, la supremacía de Cristo sobre cualquier sacerdote humano. Estamos viviendo tiempos en los que existe una sobreexaltación del sacerdocio humano. Y digo, estamos viviendo tiempos, pero esto ha sido casi desde el comienzo de la iglesia cristiana. Aproximadamente desde el siglo IV de nuestra era hasta la fecha, vivimos en tiempos donde el mensajero se llega a creer más importante que el dueño del mensaje. Vivimos tiempos donde el mensajero tiene ínfulas de presidente de la empresa, ¿verdad? Vivimos tiempos donde el mensajero quiere ser reconocido, quiere ser exaltado y se le olvida que apenas es un portador del mensaje de alguien más. De esa manera nosotros estamos enfrentando tiempos en los que la iglesia de una u otra manera ha comenzado a desviar la mirada del dueño del mensaje para colocarla sobre los mensajeros. Y quiero decirle esto, amado hermano y amado amigo que nos está viendo el día de hoy: ningún predicador, ningún pastor, ningún sacerdote, y quiero decir esto enfáticamente, ningún papa, ningún sacerdote, ningún pastor, ningún predicador del evangelio llega a estar por encima del nombre de Dios. Ninguno que predique la palabra es digno de alabanza. Solo Dios es digno de alabanza. Ninguno que predique la palabra es digno de exaltación. Solo Dios es digno de exaltación. Y la manera que el texto tiene para presentarnos esta verdad y abrir nuestros ojos es recordarnos que solamente Jesucristo, solo Jesucristo, vivió sin cometer ningún tipo de pecado. De resto, toda la humanidad, aún los más piadosos y los más virtuosos, todos en algún momento vamos a cometer algún tipo de pecado. Toda la humanidad, usted que me está viendo, usted que es hijo, usted que es padre, usted que es esposo, en algún momento usted ha pecado y va a seguir pecando. ¿Ve? De esa manera nosotros entendemos que el sacerdocio de Jesús está muy por encima de cualquier sacerdocio humano, porque Jesús ofreció un sacerdocio, un ministerio a partir de la santidad total, de la perfección absoluta, y ningún ser humano puede arrogarse tal nivel de perfección. A partir de eso, podemos nosotros decir que Dios es bueno, y es bueno porque comprende las tentaciones por las que usted y yo pasamos. Sin embargo, que comprenda no quiere decir que alcahuetea. ¿Ve? Dios comprende que usted y yo estamos siendo tentados y que la tentación es fuerte, es dura, pero a la par, Él mismo que nos comprende, nos fortalece, nos sustenta y nos anima para que usted y yo superemos la tentación y de esa manera caminemos por un sendero de santidad. Él nos comprende, pero nunca llegue usted a pensar que la comprensión de Dios sobre nuestra tentación implica que nos alcahuetea, implica que se vuelve, como dicen al día de hoy, tolerante con nuestro pecado. No, Dios sigue siendo santo, Dios sigue siendo justo. Por eso el texto afirma también que Jesús fue exaltado a un orden sacerdotal como ningún hombre ha sido exaltado. El sumo sacerdote no puede llamarse a sí mismo sumo sacerdote, solo Dios lo llama, lo escoge para esa tarea. Y Jesús fue llamado y escogido
y nada más y nada menos que para ser sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Ustedes recordarán en el libro de Génesis, este hombre Melquisedec, del que se dice que no tiene ni comienzo de días ni final de días, un hombre que era el rey de Salem, es decir, el rey de paz, el rey de paz. Ese Melquisedec es llamado el sumo sacerdote al que Abraham le entrega sus ofrendas. Pero ahora el texto bíblico en la carta a los hebreos nos dice que Jesús es sumo sacerdote del orden de Melquisedec, es decir, está por encima de ese Melquisedec que era un personaje completamente enigmático que aparecía en el libro de Génesis. En quinto lugar, Dios es mejor que Abraham. Dios es mejor que Abraham. Hebreos capítulo 7, versículos 1 al 14 dice: este Melquisedec fue rey de la ciudad de Salem y también sacerdote del Dios Altísimo. Cuando Abraham regresaba triunfante de una batalla contra los reyes, Melquisedec salió a su encuentro y lo bendijo. Después Abraham tomó la 10ª parte de todo lo que había capturado en la batalla y se la dio a Melquisedec. El nombre de Melquisedec significa rey de justicia, el rey de Salem, que significa rey de paz. No hay registro de su padre, ni de su madre, ni de ninguno de sus antepasados. No hay principio ni fin de su vida. A semejanza del Hijo de Dios, sigue siendo sacerdote para siempre. Consideren entonces la grandeza de este Melquisedec. Incluso Abraham, el gran patriarca de Israel, reconoció esto al entregarle la 10ª parte de lo que había capturado en la batalla. Ahora bien, la ley de Moisés exigía que los sacerdotes que son descendientes de Leví le cobraran el diezmo al resto del pueblo de Israel, quienes también son descendientes de Abraham. Sin embargo, Melquisedec no era descendiente de Leví y recibió de Abraham la 10ª parte. Y Melquisedec bendijo a Abraham, quien ya había recibido las promesas de Dios. Sin lugar a dudas, el que tiene el poder para bendecir es superior al que recibe la bendición. Los sacerdotes que reciben los diezmos son hombres que mueren, así como Melquisedec es superior a ellos, porque se nos dice que sigue viviendo. Además, podríamos decir que esos levitas, los que reciben el diezmo, pagaron un diezmo a Melquisedec cuando lo pagó su antepasado Abraham. A pesar de que Leví aún no había nacido, la simiente del cual provino ya existía en el cuerpo de Abraham cuando Melquisedec recibió su diezmo. Entonces, si el sacerdocio de Leví, sobre el cual se basó la ley, hubiera podido lograr la perfección que Dios propuso, ¿por qué fue necesario que Dios estableciera un sacerdocio diferente, con un sacerdote según el orden de Melquisedec, en lugar del orden de Leví y Aarón? Y si se cambia el sacerdocio, también es necesario cambiar la ley para permitirlo, pues el sacerdote a quien nos referimos pertenece a una tribu diferente, cuyos miembros jamás han servido en el altar como sumos sacerdotes. Lo que quiero decir es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y Moisés nunca habló de que los sacerdotes provinieran de esa tribu. Noten ustedes que el texto bíblico, ahora hilando el sacerdocio y Abraham, nos presenta a Jesucristo como alguien superior a Abraham, es decir, a Dios encarnado como alguien mucho más grande que Abraham. ¿Por qué razón? Porque Abraham, reconociendo la grandeza de Melquisedec, se rindió a él y entregó sus ofrendas ante Melquisedec. Y Melquisedec le bendijo. Y el que bendice es superior al que recibe la bendición, según nos dice la carta a los hebreos. Entonces, note usted que ni siquiera Abraham, el padre de la nación hebrea, termina siendo suficientemente grande y suficientemente digno de honra como para desechar a Dios. Al contrario, si usted y yo afirmamos que Dios es bueno, entonces nosotros debemos afirmar que Dios está por encima de Abraham. Y si por encima de Abraham, por encima de todos los patriarcas, como dice la carta a los hebreos, por encima de Judá, porque incluso Dios hizo una nueva ley al designar a su hijo como sumo sacerdote, porque en el Antiguo Testamento todos los sumos sacerdotes venían de la tribu de Leví, de donde venía Aarón. Ahora en Cristo Jesús, Él es el sumo sacerdote y ese sumo sacerdote viene de la tribu de Judá.
Recuerde que Jesús es el león de la tribu de Judá. Sexto punto. Dios es mejor que el tabernáculo. Esto es Hebreos 9, versículos 11 al 28. Entonces Cristo ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote por sobre todas las cosas buenas que han venido. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Ahora bien, cuando alguien deja un testamento, es necesario comprobar que la persona que lo hizo ha muerto. El testamento solo entra en vigencia después de la muerte de la persona. Mientras viva el que lo hizo, el testamento no puede entrar en vigencia. Por eso, aún el primer pacto fue puesto en vigencia con la sangre del animal. Después de que Moisés había leído cada uno de los mandamientos de Dios a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y las cabras junto con agua y roció tanto el libro de Dios como todo el pueblo con las ramas de hisopo y de lana de color escarlata. Entonces dijo: esta sangre confirma el pacto que Dios ha hecho con ustedes. De la misma manera, roció con la sangre el tabernáculo y todo lo que se usaba para adorar a Dios. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por esta razón, el tabernáculo y todo lo que había en él eran copias de las cosas del cielo. Debían ser purificados mediante la sangre de animales, pero las cosas verdaderas del cielo debían ser purificadas mediante sacrificios superiores a la sangre de animales. Pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia del verdadero que está en el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de nosotros, y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo. Pero ahora, en el final de los tiempos, Cristo se presentó una sola vez y para siempre, para quitar el pecado mediante su propia muerte en sacrificio. Así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Note entonces que ahora el escritor de la carta a los Hebreos nos habla de Jesucristo como alguien muy superior al tabernáculo, pero también a las ofrendas y los sacrificios que allí se brindaban a Dios. Y note entonces que el texto dice que todo el tabernáculo en su plenitud es apenas un símbolo de lo que había de venir. El tabernáculo fue hecho por manos humanas. En cambio, Cristo, el verdadero templo, no fue hecho por manos humanas. ¿Y por qué me refiero a Cristo como el verdadero templo? Ustedes recordarán la afirmación de Jesús en el Evangelio, hablándole a los líderes religiosos de Jerusalén, diciéndoles lo siguiente: derriben este templo y en 3 días lo levantaré. Para ellos fue un asunto supremamente escandaloso que Jesús dijera: tiren abajo este templo. Recuerden ustedes que toda la
religión, la política, la economía, la vida del pueblo de Israel giraba alrededor del templo de Jerusalén, y tirar este símbolo al piso implicaba quedarse sin piso, pero ahora Jesús está diciendo: tírenlo, láncenlo, destruyanlo, acábenlo, y en 3 días yo levantaré un templo nuevo. Y no se refería a levantar otro edificio, a levantar una basílica, una catedral, una capilla. No, estaba refiriéndose a su misma vida como el verdadero templo donde el nombre de Dios es exaltado. Por eso Cristo es mejor que cualquier tabernáculo. Y por eso al día de hoy la iglesia de Cristo experimenta un momento providencial, un momento glorioso que viene sin duda alguna de las manos de Dios mismo. En este tiempo, cuando no hemos podido volver a utilizar las capillas, los templos, los salones de reunión, el Señor nos ha recordado que Dios es mucho más grande que cualquier capilla, que Dios es mucho mejor, más excelso, más sublime que cualquier capilla, y que cualquier lugar donde su iglesia, donde sus hijos estén reunidos, allí está la santísima presencia de Dios, de donde entonces nosotros podemos de nuevo aplicar a nuestra vida que Dios en su bondad es mejor que cualquier tabernáculo hecho por manos humanas. Pero también necesitamos afirmar que Jesucristo, Dios mismo, es mejor que cualquier sacrificio humano. Durante muchísimo tiempo hemos aprendido que la manera en la que usted y yo nos relacionamos con Dios es a partir de los sacrificios, de las penitencias, de ofrecerle a Dios cosas como: mira Dios, yo te ofrezco que voy a cambiar tal hábito para que tú entonces me des tal cosa. Y eso es un sacrificio a manera de trueque, ¿verdad? Le doy a Dios, pero porque estoy esperando recibir de Dios algo a cambio. Esto no tiene ningún sustento bíblico. Pero además quiero decirle lo siguiente: usted y yo no fuimos llamados para sacrificar absolutamente nada en virtud de que el sacrificio que Cristo ofreció en la cruz del Calvario lo llenó todo. Es decir, si Dios quisiera nuestra vida en sacrificio, nos hubiera pedido nuestra vida. Pero el escritor de la carta a los Hebreos dice que la sangre de ningún animal, pero también de ninguna persona, puede lograr subsanar el daño que el pecado causó. ¿Ve? Por eso era necesario que solo la sangre de alguien limpio de pecado, de alguien puro y lleno de santidad, pudiera sanar la herida causada por el pecado. ¿Me estoy haciendo entender? De esa manera, Jesús está por encima de cualquier tabernáculo, de cualquier templo, de cualquier capilla, pero también está por encima de cualquier intento de sacrificio que usted y yo hacemos. Y no estamos llamados, usted y yo, para derramar nuestra sangre en sacrificio delante de Dios, como, qué sé yo, queriendo convertirse en una secta o algo así. No estamos llamados a eso. En cambio, sí estamos llamados a hacer sacrificios vivos, lo cual implica que toda nuestra manera de vivir debe ser una ofrenda para Dios. Es decir, nuestra manera de ofrendar la vida a Dios no es derramando nuestra sangre en un altar, sino toda nuestra manera de vivir, sus planes, su agenda, sus decisiones, su familia, sus sueños, su intimidad, su vida pública. Es decir, todo lo que usted es debe ser coherente con el nombre del Dios que usted y yo estamos exaltando. De esa manera es que dice el apóstol Pablo que usted y yo llegamos a ser sacrificios vivos para el Señor. Esto está contenido en la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 12, versículo 1 y 2, ¿verdad? Donde Pablo nos invita a darle a Dios un culto racional, no un culto de manipulación emocional, sino un culto pensado, un culto racional, donde usted y yo, en pleno uso de nuestras facultades, decidimos comenzar a vivir para exaltar el nombre de Dios con nuestras vidas, con nuestra existencia. De manera que, mis amados hermanos, cuando usted y yo pensamos en que Dios es bueno, necesitamos afirmar que Él es bueno y está por encima de los ángeles, está por encima de Moisés, está por encima de la tierra prometida, está por encima de Abraham, está por encima del tabernáculo,
está por encima de cualquier sacrificio. De manera que cada vez que usted y yo refiramos la bondad de Dios, cada vez que usted y yo expresemos Dios es bueno, recuerde que no solamente Dios es bueno porque hace lo que nos proporciona bienestar o placer. Dios es bueno porque es mejor que todo lo que usted y yo conocemos. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Oremos y de esta manera quedamos despedidos. Amado Dios y Padre Celestial, hoy estamos rendidos ante la bondad tuya expresada en tu palabra. La bondad que trasciende, Señor, a todo lo que nosotros humanamente conocemos. Tú eres superior a ángeles, superior a libertadores y caudillos. Eres superior a la ley misma, superior a cualquier templo, a cualquier basílica, a cualquier catedral. Eres más grande que todo, Señor. Y eso nos recuerda que verdaderamente tú y solo tú eres digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra honra y nuestra exaltación. Señor, al día de hoy no estamos llamados a relacionarnos contigo en términos de penitencia, sino en términos de gratitud. Y de esa manera nos aproximamos a ti y a tu palabra, implorándote, Señor, que nos enseñes a hacer sacrificios vivientes para ti. Que todo lo que somos, que todo lo que pensamos, lo que hablamos, que toda nuestra manera de vivir verdaderamente exalte tu glorioso nombre. Padre, pido por cada una de las personas que a esta hora se suman al estudio bíblico, que sea tu palabra la que abra nuestro corazón y nuestro entendimiento para que podamos llegar a conocerte y al conocerte, Señor, nuestra vida también sea transformada. Te lo pedimos en tu glorioso nombre. Amén y amén. Mis amados hermanos, un abrazo muy grande, que el Señor les bendiga y espero que cada uno de ustedes siga adelante, escudriñando la palabra y conociendo al Señor cada día más. Hasta pronto.